Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte número 31, sí, de Hablando con un monstruo, traída como siempre gracias a Roxa Shadow. Ya saben que todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video. Y bueno, sin mucho más que decir, vayamos con el fanfic. Capítulo 31. Heridos. Texto del capítulo. Yajirobe, dedos gruesos se aferraron a la barandilla blanca pálida que envolvía la estructura redonda de la torre Corín. Hasta hoy, Yajirobe no podía entender cómo la forma bulbosa y perfectamente redonda que se alzaba sobre la torre Corín, más bien dos mitades de un huevo separadas por columnas perfectamente separadas, que un edificio real había logrado mantenerse en pie en lo alto de una altura tan imposible. Seguramente, una estructura tan enorme y amenazante acabaría derrumbándose tarde o temprano, considerando la fina y antigua columna que no era más gruesa que la longitud de un coche que sostenía todo. A pesar de estos hechos, Yajirobe siempre se sentía más seguro una vez que regresaba a la cima de la Torre Corín, un lugar que había aprendido a llamar hogar. Nadie le molestaba nunca aquí arriba, ya que no había nadie en cientos de millas, el pueblo más cercano estaba a una semana de viaje a pie. Aunque alguien hubiera venido a investigar la enorme torre que se alzaba hacia el cielo, no sería como si pudieran verlo en la cima, sentado muy por encima de la línea de nubes y completamente oculto desde el suelo. Este lugar era tranquilo, pacífico, seguro. A pesar de ello, Yajirobe se sentía ahora todo menos seguro mientras miraba intensamente hacia la oscura extensión de aire abierto que descansaba sobre una caída imposible. Por detrás, Yajirobe solo era vagamente consciente del sol comenzando a salir, calentando su espalda y piernas mientras el viento frío soplaba contra los pliegues de su yukata. La tela roja hacía tiempo que se había desvanecido y envejecido con el tiempo. A pesar de temblar por estar en el aire oscuro y helado, Yajirobe seguía mirando hacia el sol, su concentración extendiéndose cientos de millas en dirección opuesta. El viejo Ronin dio un salto al sentir otra explosión de poder estallar desde todo el mundo. Yajirobe aspiró aire esperanzado mientras cerraba los ojos con fuerza, una gota de sudor rodando por su frente mientras se concentraba de nuevo en la energía de Gohan, buscando en su entorno para ver si los ojos del samurái se abrieron de golpe. Gruñendo, Yajirobe golpeó la barandilla con un puño fuerte. No otra vez, acababa de sentir esa terrible y repugnante firma de ki a punto de extinguirse por completo, por lo que parecía otra costosa demostración de poder de Gohan, solo para que ese mismo poder vil se restaurara una vez más. Lo que era peor, Yajirobe casi sentía que ese poder nauseabundo crecía cada vez que volvía del borde de la muerte, pero, ¿cómo era eso siquiera posible? ¿A qué demonios se está peleando Gohan? Cuando Yajirobe vio a Gohan salir disparado de la casa del maestro Roshi, no perdió ni un segundo. El viejo luchador había salido por la puerta momentos después que el joven guerrero, tirando la cápsula de Capsule Corp, que guardaba su oxidado coche flotante, y subiendo justo cuando la silueta de Gohan desaparecía en el cielo nocturno. Teniendo en cuenta que Gohan era el principal receptor de judías Senzu para Yajirobe, no tardó en darse cuenta del tipo de amenaza a la que probablemente se enfrentaba Gohan. Entender el nivel de peligro en el que Gohan se encontraba, ya que tanto su respaldo como el de Trunks habían sido consumidos, Yajirobe había dejado a Yajirobe corriendo para llegar a la Torre Corín y al último frijol Senzu a tiempo. El viejo guerrero esperaba sentir cómo el ki de Gohan estallaba como siempre ocurría cuando llegaba a los androides indetectables. Lo que Yajirobe no esperaba era sentir las firmas de ki de todos sus viejos amigos estallando de repente junto a las de Gohan. Por unos breves momentos, Yajirobe pensó que el poder de las esferas del dragón finalmente se había restaurado antes de que su enfoque en las peculiares firmas energéticas se profundizara y pudiera percibir la corrupción subyacente que manchaba sus almas. El asalto a sus sentidos le dejó enfermo al darse cuenta de que todas las almas que podía percibir provenían de un solo individuo. La revelación le había puesto la piel de gallina de Yajirobe por lo depravada y perturbadora que era tal verdad. ¿Qué monstruo retorcido había fusionado las firmas de ki de sus amigos para crear el horrible demonio al que Gohan se enfrentaba ahora, y por qué? Más importante aún, pensó Yajirobe, ansioso. ¿Será Gohan suficiente para detenerlo? Podía percibir la diferencia de poder, y podía notar que Gohan seguía siendo la fuerza mayor, con diferencia, pero tras cada choque, el viejo guerrero sentía como la distancia se acortaba aún más. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Mirando por encima del hombro, Yajirobe observó 4 macetas grises y agrietadas alineadas junto a la columna central del mirador.
Ignoró la última maceta, recién vaciada, y en su lugar eligió inspeccionar el trío de macetas de las que brotaban débilmente las plantas. Su mirada mostraba una mirada reverente. La corta línea de plantas representaba la última de sus mezclas experimentales de mantillo, cada una un intento diferente de cultivar la planta senzu bajo distintas condiciones para intentar producir más frijoles senzu en la cosecha. El hombre mayor se acercó a las 3 plantas, inspeccionándolas con expresión sombría mientras levantaba una sola hoja con uno de sus dedos solo para ver cómo la hoja quebradiza se desmoronaba y se esparcía sobre la tierra. Yajirobe suspiró, negando con la cabeza mientras sus ojos se dirigían para inspeccionar las otras 2 plantas. Ambas parecían en condiciones similares, si no peores. Ya había pasado por suficientes cosechas senzu como para reconocer cuando una tanda no iba a sobrevivir. Yajirobe aún recordaba haber luchado durante lo que debieron ser decenas de intentos antes de aprender siquiera a conseguir una sola cosecha con éxito. Corin, el inventor del frijol senzu y propietario original de la torre, había perfeccionado la técnica de cultivo de la planta senzu, cada lote de sus lotes dando docenas de frijoles senzu maduros y listos para que los defensores de la tierra los usaran. Desafortunadamente para Yajirobe, el viejo y sabio gato había llevado una vida muy privada, sin haber tenido nunca la oportunidad de transmitir sus enseñanzas más complejas a otro antes de que los androides finalmente lo encontraran. Hasta hoy, Yajirobe aún no sabía por qué los androides decidieron matar a Corin, aunque los Ronin sabían que los androides nunca necesitaban una razón para matar. Para ellos era como respirar, pensó. Yajirobe podía imaginar a la pareja demente descubriendo la torre por casualidad, solo para volar hasta la cima y encontrarse con un gato parlante, de todas las cosas. Quizá pensaban que Corin era extraño, o quizá lo consideraban demasiado poco colaborador para su gusto. En cualquier caso, Yajirobe fue quien descubrió el cadáver de Corin durante una misión de los senzu en nombre de Gohan hace muchos años. La pérdida de su amigo cercano había sido devastadora, pero Yajirobe estaba decidido a asegurar que el legado de Corin perdurara. Desde ese día, Yajirobe entendió que la responsabilidad de mantener viva la planta senzu recaería en él, el único alma en la que Corin confiaba lo suficiente para empezar a compartir los secretos de cultivar la planta senzu. Cuando Yajirobe comenzó este largo viaje, tenía una olla entera llena hasta arriba con frijoles senzu dejados por los esfuerzos dedicados de Corin. Algunos se usaron para aprender a cultivar más, otros se dedicaron a salvar vidas de aquellos que Son Gohan luchó por proteger, agotando finalmente lo poco que le quedaba a Corin hasta que solo quedaba 3 plantas moribundas y un único frijol senzu descansando en la palma de Yajirobe. El viejo guerrero cerró los ojos, abrazando la judía contra el pecho mientras una oleada de culpa lo invadía. Lo siento mucho, viejo amigo. Yajirobe volvió a mirar las plantas, observándolas. He hecho todo lo posible por mantener viva tu memoria. Había dado todo para mantener los invaluables y mágicos frijoles a los que Corin había dedicado su vida, e incluso había logrado descubrir un método exitoso para cultivar los granos, aunque su proceso no era tan fructífero como el de Corin en su día. Este frijol había sido su grupo de control, el que se cultivaba normalmente para asegurarse de que tuviera un lote nuevo con el que practicar de nuevo. Todavía quedaba un poco de tierra desde que la sacó de la tierra y esperó. Esperó, esperando el momento en que la energía de Gohan se desbordara victoriosamente, señalando a Yajirobe que el peligro había pasado y que el viejo Ronin podía replantar el preciado último frijol senzu. Ese momento no llegó, y Yajirobe empezó a sentir un miedo creciente y creciente en el pecho que nunca llegaría. A pesar del dolor de la culpa, a pesar de saber que estaba borrando efectivamente la obra de toda la vida de su mejor amigo de este mundo, Yajirobe se encontró moviendo de nuevo hasta el borde de la torre Corin, con el frijol apretado con fuerza en su puño. Sé que lo entenderías si estuvieras aquí, viejo amigo. Dijo Yajirobe en voz alta, esperando que en algún lugar ahí fuera Corin aún pudiera oírle. Aunque esta fuera la última judía y la planta senzu se extinguiera, Yajirobe sabía que Corin, alguien que había dedicado toda su vida a crear algo que salvó a incontables otros, estaría feliz sabiendo que la última judía se había usado para potencialmente salvar el mundo. A pesar del frío intenso, Yajirobe sintió una brisa agradable pasar de golpe entre las muchas columnas del mirador, calentando reconfortantemente los huesos envejecidos del viejo Ronin. Yajirobe miraba hacia la oscuridad mientras la luz de la mañana comenzaba a extenderse desde su visión periférica, envolviendo lentamente la vasta extensión de bosque y árboles con un suave resplandor naranja. Yajirobe sonrió con gravedad. Supongo que ha llegado el momento para una última corrida de frijoles.
La situación empieza a ponerse grave, el bioandroide apretó los dientes mientras apoyaba su peso contra el imponente roble que lo inmovilizaba en el suelo, sintiendo como sus músculos se tensaban por el esfuerzo. Finalmente, Cell encontró apoyo contra la corteza irregular y empujó el enorme tronco de madera con un gruñido. Por fin capaz de ponerse en pie, Cell se puso de pie mientras unos ojos amarillos atravesaban la oscuridad y veían a Gohan y a 18 flotando en el aire, espalda con espalda. Echando un vistazo más allá de la pareja flotante, los ojos de Cell se posaron en el rostro de 17, viendo bien por primera vez a su hermano, antes de hacer una mueca. Eso, parece que va a ser difícil de arreglar. Todo el lado izquierdo de la cara de 17 quedó completamente y absolutamente devastado. Su mandíbula casi seguro estaba dislocada, con una profunda y dolorosa marca del puño de 18 clavada en su mejilla. Peor aún, Cell podía notar que la cuenca del ojo de 17 se había colapsado por completo, con un parecido sorprendente con una lata de refresco aplastada, mientras un fino chorro de carmesí oscuro salía de la herida, corriendo por la mejilla del androide. Cell solo podía imaginar el dolor que estaba pasando su hermano, la agonía que 17 se veía obligado a ignorar para mantenerlo a salvo. Actuando por instintos desconocidos para el bioandroide, Cell llamó: ¿Estás bien, 17? Por el rabillo del ojo, Cell vio a 18 y Gohan lanzándole miradas sorprendidas, pero no le importaba. Su atención estaba centrada en 17 mientras el ojo restante de su hermano se dirigía hacia él. Para alivio de Cell, 17 mostró una sonrisa de oreja a oreja. Bien, tío. Estaré mejor cuando a Blondie le falten el resto de sus cuerpos, pero por lo demás estoy bien. Se detuvo, su sonrisa vacilando mientras su único ojo azul seguía estudiando a Cell. ¿Estás bien? Cell se miró a sí mismo y vio de inmediato la causa de la preocupación de 17. Casi cada centímetro del caparazón recién regenerado de Cell estaba cubierto de sangre verde y viridiscente por la brutal paliza que le había dado Gohan. A pesar de que sus heridas se habían cerrado y sus huesos se estaban curando, Cell sabía que aún parecía que había pasado por una batidora. Viviré. Aunque, eso no sería así si no fuera por ti. Cell sostuvo la mirada de 17, lanzándole un asentimiento mientras, por primera vez desde que conoció a 17, Cell hablaba sin rastro de engaño o traición en sus palabras. Gracias, 17. La sonrisa de alivio en el rostro de su hermano hizo que Cell sonriera. Si ya habéis terminado de hablar, replicó 18 con sarcasmo, lanzando dagas fulminantes mientras los fulminaba con la mirada. Estoy bastante seguro de que ya es hora de enterraros a los dos. Cell siseó mientras volvía su atención al dúo problemático que flotaba entre él y 17. Haciendo una rápida evaluación mental de sus reservas de ki, la boca de Cell dibujó una línea sombría. Apenas llego a una cuarta parte de mi fuerza total después de toda la energía que gasté en recuperarme. Incluso utilizar todo el poder del Kaioken probablemente no será suficiente para superar la fuerza del androide 18 o Gohan. Combinando esta información con la lesión más reciente de 17, el cuerpo de Cell se tensó mientras su mente bioingeniera, super genial, se daba cuenta al instante de que sus mejores posibilidades de sobrevivir ahora serían huir. Sintiendo que su cuerpo empezaba a moverse por sí solo, Cell dio un paso atrás en silencio. Sin desearlo, un plan de autopreservación irrumpió en los pensamientos del bioandroide como un coche que atraviesa un edificio. El poder de 17 sigue siendo suficiente para rivalizar con el de Gohan y 18 durante un tiempo. Atraer al dúo a un compromiso con 17 me dejaría tiempo suficiente para escapar y, las garras de Cell atravesaron el caparazón de su antebrazo segundos después, produciendo un crujido audible cuando sus dedos se hundieron en la carne tierna. La sensación violenta y punzante de todo aquello envió una descarga de dolor en la mente de Cell que le permitió un breve momento de claridad para tomar el control de sus instintos rebeldes. ¡Guau! Gritó 18, tanto ella como Gohan retrocediendo sorprendidos por su automutilación. ¿Qué demonios te pasa? Cell respiró hondo, sintiendo como su mente volvía a comportarse con normalidad. No dejaré que mi hermano muera. Nada, ya. Cell respondió con calma, sus dedos se cerraron en puños empapados de su propia sangre. Poco a poco, ascendió al cielo hasta quedar a la altura de sus oponentes, sintiendo ya cómo se cerraban los agujeros en su antebrazo. ¿Empezamos? Somos una diferencia de poder muy marcada. No puedo permitir que la fuerza sea el factor decisivo en esta pelea. Necesito encontrar otra condición de victoria más allá del poder.
Necesito encontrar. Los ojos de Cell se entrecerraron al mirar a sus oponentes mientras 18 respondía con sarcasmo. Será un placer. Mirando por encima del hombro a Gohan, añadió. ¿Estás lista para mostrarles a estos dos lo que el guerrero dorado y el androide 18 pueden hacer juntos? La cabeza de Cell se inclinó lentamente hacia un lado, detectando el más mínimo destello de ansiedad en los ojos de 18 al girarse hacia su aliado. La cabeza de Gohan se giró hacia 18, sus labios curvados en una mueca. ¿Juntos? Repitió con disgusto, antes de parpadear y encontrarse con la mirada de Cell ahora fija en él. Con un siseo, Gohan volvió a mirar a 17. Vale. Lo que sea. Vamos a acabar con esto. Cell sintió como su boca se curvaba en una sonrisa siniestra. Una debilidad. 18, Gohan realmente me odia ahora, a pesar de saber que estaba a punto de comenzar una batalla para decidir el destino del mundo. La androide rubia no pudo evitar sentirse nerviosa porque el hombre detrás de ella, el hombre al que amaba, nunca volvería a corresponder esos sentimientos. Tienes que ser sincero. 18 frunció el ceño, escuchando la voz de Bulma resonar en sus oídos. Si Gohan no lo sabe para mañana, seré yo quien dé la mala noticia. 18 lanzó otra mirada nerviosa por encima del hombro, con los ojos llenos de dolor y, sobre todo, de miedo. Una vez que lo sepa, nunca volverá a quererme. Girándose para encontrarse con la mirada de Gohan, se sobresaltó al notar que sus ojos ya estaban fijos en ella. La miró con una mirada profunda y resentida que le decía que probablemente tenía mil cosas más que decirle, pero se estaba mordiendo la lengua por la situación. La rabia apenas contenida que se escondía tras unos ojos color verde azulado parecía atravesarla mientras él consideraba cuidadosamente sus palabras. En vez de ridiculizarla y regañarla por las cientos de miles de razones por las que tenía todo el derecho a detestarla, se dio la vuelta. Con un esfuerzo visible, Gohan se obligó a volver a mirar a 17, con el rostro marcado en un gruñido por la tormenta interna. Tú aguanta, Cell. Estate alerta. Puede regenerarse de prácticamente cualquier cosa, pero seguro que ya lo sabías. La voz de Gohan era cortante al hablar con 18. Su actitud se sentía fría, sus palabras llenas hasta el tope de desagrado. Me quedo con 17. La dureza de su tono hizo que 18 se marchitara, bajando la cabeza en una aceptación sombría. Bien. Gohan se detuvo, sus ojos verde azulado entrecerrándose ligeramente antes de volver a mirarla. No vas a intentar detenerme esta vez, ¿verdad? Sus ojos iban de ella a 17 con vacilación. Sabes lo que voy a hacerle, ¿verdad? 18 sintió una sensación de hundimiento en el pecho. Una parte de ella sabía durante el vuelo hasta aquí cómo tenía que terminar esta pelea, pero en su prisa aún no lo había aceptado, hacer las paces con ello. Poco a poco, 18 se giró hasta quedar de nuevo frente a 17, mirando a su hermano mientras la realidad de la situación empezaba a asimilarse. Una avalancha de recuerdos felices atravesó la mente de 18 mientras miraba a alguien que había pensado que estaría para siempre a su lado. Recordó la primera vez que pudieron subir a la montaña rusa más grande de Superworld, un parque de atracciones que los gemelos nunca pudieron permitirse en su juventud. Las sonrisas que habían mostrado ese día parecían que durarían para siempre por lo mucho que los gemelos habían estado radiantes. 18 recordó una vez que consiguieron su propio cine personal para ver toda la franquicia Swift and Serious, cada película reproduciéndose una tras otra mientras reían y señalaban lo ridícula que era la trama de cada una. 18 recordaba que pasaron todo el día allí, comiendo palomitas y viendo películas. Otro recuerdo preciado que nunca olvidaría. Por fin, el tiempo que habían pasado juntos en la sala de juegos la última vez que su hermano realmente se había sentido como familia cruzó la mente de 18. Sonrió, recordando las máquinas arcade baratas y, francamente, la pizza repugnante con cariño. Pero, entonces su sonrisa empezó a desvanecerse mientras 18 se obligaba a recordar el resto de esos llamados recuerdos preciados. 18 recordaba haber masacrado a los turistas y empleados de Superworld simplemente porque ella y 17 no querían hacer cola. De manera similar, el cine privado solo se volvió privado después de que todos los demás compradores de entradas y conserjes habían sido completamente vaporizados. Y por último, el corazón de 18 se rompió al ver el último buen recuerdo compartido entre ella y su hermano, estaba manchada por el hecho de que todo había sido una mentira para robarle los planos. Por fin, la propia voz de 17 se repitió en sus pensamientos. Una respuesta a la pregunta de Gohan que 18 no había comprendido, 17 ya había respondido por ella. Solo hay una forma en que esto termine.
Los labios de 18 se entreabrieron, sus palabras se le atragantaron en la garganta, mientras el ojo restante de 17 se agrandaba, su boca se entrecerró mientras empezaba a atar cabos, dándose cuenta de lo que 18 finalmente estaba aceptando. Por un momento, 18 deseó no haber golpeado tan fuerte a su hermano, deseó que su cara no fuera un desastre de piel artificial y metal arrugado, para poder ver a su hermano como siempre lo recordaría, una última vez. La imagen de 17 frente a ella empezó a difuminarse mientras 18 sentía un calor asomando en las comisuras de sus ojos. De repente, 18 cerró los ojos con fuerza, sin fuerzas para sostener la mirada de 17 mientras finalmente encontraba su voz. La persona que era mi hermano, murió hace mucho tiempo. Soltó un suspiro tembloroso, el calor de sus lágrimas deslizándose por ambas mejillas. Todo lo que queda, es un monstruo que nunca va a detenerse, a menos que lo detengan. Los ojos de 18 se abrieron de golpe, encontrándose con la mirada de Gohan. Sus ojos estaban muy abiertos de sorpresa mientras ella le devolvía la mirada llorando. Haz lo que tengas que hacer, Son Gohan. A pesar de su mejor juicio, los ojos de 18 encontraron a 17 una vez más, fijándose en un ojo del mismo tono de azul que el suyo. Las lágrimas corrían por la mejilla de 17, su expresión parecía perdido. Lo siento, hermano. Sin decir una palabra más, 18 le dio la espalda a 17, mirando fijamente a su nuevo oponente, Cell. Sus hombros temblaban, su cuerpo se estremecía mientras se obligaba a aceptar su decisión, y el peso que llevaba. No puedo ser un monstruo contigo, ya no. Bug Bro. ¿Has oído eso? 17 ladró de repente, sollozando mientras se limpiaba bruscamente una manga rota contra la mejilla. Por fin ha llegado el momento de darlo todo. Sin reservas. Gruñó, su voz gruñendo mientras espetaba. Haz lo que tengas que hacer para ganar, Cell. Tienes mi permiso total. 18 sintió como el pánico empezaba a aflorar al ver cómo el cuerpo de Cell se tensaba, antes de que sus ojos se clavaran en ella con una impaciencia que la dejó inquieta. 18 tuvo que recordarse a sí misma que seguía siendo mucho más fuerte que Cell para calmarse. O al menos, por ahora saber que tenía un reloj corriendo desde luego no ayudaba en nada a aliviar la ansiedad creciente que experimentaba la androide. Ojalá tuviera alguna forma de informar a Gohan de sus reservas de ki agotadas, pero tal intercambio solo serviría para revelar una debilidad a sus enemigos. ¿Listos? Susurró 18 por encima de su hombro. Listo. Confirmó Gohan, sonando reacio. Haciendo una mueca, 18 se lanzó hacia adelante, levantando un puño dedicado a la cara de Cell. Trunks, la puerta del baño se cerró tras el adolescente cuando entró, girándose hacia el espejo con el ceño fruncido. Se detuvo, mirándose con su bata ensangrentada de hospital, antes de centrar su atención en el pequeño manojo de objetos que tenía en las manos. Con un suspiro, Trunks dejó la bolsa sobre la encimera antes de quitarse la bata con cuidado, revelando filas y filas de vendas ensangrentadas envueltas alrededor de su torso. Poco a poco, el adolescente empezó a quitar las vendas, siseando de dolor cada vez que accidentalmente agitaba una zona especialmente sensible. Decir que los últimos días habían sido la montaña rusa más salvaje de la vida de Trunks sería quedarse corto. Descubrir un androide nuevo y aterrador, luchar contra él hasta la muerte, finalmente desvelar la leyenda del Super Saiyan, despertar con el grito de tu madre tan fuerte que parecía atravesar tu alma, enfrentarte al androide que creía muerto, descubrir que el androide 18 es de alguna manera, un buen tipo ahora además de ser evidentemente el fantasma, algo que Trunks definitivamente quería investigar cuando tuviera la oportunidad descubrir que Cell y 17 trabajaban juntos por alguna razón, y ahora una batalla para determinar el destino del mundo se libraba a solo unos cientos de millas al oeste de él. Lo que significa que tengo que hacerlo rápido. Finalmente, terminado, Trunks volvió a mirar al espejo, y no pudo evitar hacer una mueca. Tengo una pinta horrible. No, peor que la mierda. Una mierda que se ha estropeado 2 veces. Tenía el labio cortado, la ceja unida con cinta adhesiva y la piel seguía abierta a lo largo de la cabeza de Trunks desde que lo lanzaron contra una pared. Su torso parecía haber pasado por un huracán compuesto exclusivamente por cuchillas de afeitar, a juzgar por la multitud de cortes y tajos que cubrían su cuerpo. Enormes marcas de garras grabaron 3 dolorosas heridas en el pecho del adolescente, creando un espectáculo macabro mientras el ojo de Trunks se entrecerraba para estudiar la herida más de cerca.
Y, ¿quién podría olvidar el grande? Trunks pasó los dedos por las ranuras de las feroces marcas de garras que ahora reemplazaban lo que antes había sido su ojo derecho, encontrando extraño cuando su mano desapareció tras su nuevo punto ciego. Mordiéndose el labio inferior, Trunks se apartó del espejo, poniendo las manos en las caderas mientras se inspeccionaba con una mirada crítica. Al cabo de un rato, el adolescente llegó a su conclusión. Estoy fatal. Trunks sonrió para sí mismo, ampliando la sonrisa de oreja a oreja. Inspeccionando cada herida en el espejo, Trunks no pudo evitar pensar en su amo, amigo y hermano, Son Gohan. Trunks solo había visto a Gohan sin camiseta en un puñado de ocasiones mientras nadaba o entrenaba, pero durante esos breves momentos, Trunks siempre había quedado asombrado por Gohan. Cada cicatriz que marcaba el pecho de su amo era otra insignia de honor para Trunks, cada herida representando otra vida salvada tras otra valiente batalla librada. Para Trunks, las cicatrices de Gohan eran simplemente prueba de ser un guerrero, el mayor guerrero que Trunks había conocido. El de Misa y Yajin levantó la barbilla, empujando el pecho hacia afuera, grabado con profundas marcas de garras, con orgullo, honrado de saber que se parecía siquiera un poco a Gohan. Sin embargo, la fanfaronería de Trunks se desvaneció cuando su ojo volvió a posarse en su rostro, inspeccionándolo mientras la grandeza de sus heridas empezaba a desvanecerse. Lo que quedó atrás fue la dura realidad de su situación, la realidad de lo que Trunks estaba concluyendo rápidamente sería el resto de su vida. Así que, voy a estar medio ciego el resto de mi vida. Los labios del adolescente se fruncieron al considerar ese hecho. El de Misa-Yan tuvo que admitir para sí mismo que no estaba precisamente entusiasmado por perderse un ojo el resto de sus días. ¿Por qué no pudo haberse hecho una de esas cicatrices chulas en el ojo que solo era una línea pero que en realidad no hacía nada, como en las películas? Frunció el ceño, una parte de él deseando haber decidido coger la judía Senzu cuando tuvo la oportunidad. Trunks parpadeó, antes de sentirse instantáneamente disgustado consigo mismo. Entonces Penny estaría muerta. Frunció el ceño, sus ojos azules bajando al suelo mientras una oleada de culpa le invadía al pensarlo. ¿Cómo podía pensar algo tan egoísta? Trunks sabía que ser un héroe, un verdadero héroe, significaba hacer sacrificios por el bien mayor. Los sacrificios de Gohan solo sirvieron para reforzar esa lección para Trunks mientras crecía. Aunque, a pesar de sí mismo, a pesar de saber lo que debería estar pensando que salvó la vida de alguien y eso es lo único que importa, Trunks se encontró considerando otro pensamiento. Si tuviera la oportunidad de volver atrás y cambiar las cosas sabiendo que acabaría como esto, ¿elegiría yo de otra manera? Trunks miró la herida que consumía su ojo, pasando los dedos por sus crestas una vez más. Poco a poco, las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa triste. No. No lo haría. El ojo del adolescente se cerró, su atención puesta en la sensación de las yemas de sus dedos recorriendo las muchas ranuras grabadas en su rostro. Trunks finalmente sintió que lo entendía. La cicatriz que permanecería allí el resto de sus días era una representación de la vida que Penny podría vivir gracias a sus esfuerzos. Después, sus dedos encontraron las profundas marcas de heridas que le rasgaban el pecho, su sonrisa ampliándose al empezar a interpretar esa marca como la representación de Erasa, la segunda vida que salvó ese día. Al reabrir el ojo que le quedaba, Trunks encontró una nueva reverencia en sus heridas, percibiendo un orgullo creciente de que estuvieran allí, porque, si no lo fueran, sabía lo que se habría intercambiado. Creo que por fin entiendo cómo te sientes respecto a ese día, Gohan. Trunks siempre se había sentido culpable por cómo Gohan había perdido el brazo. Haber sido obligado a proteger a Trunks contra el poder combinado de los androides no estuvo exento de consecuencias, y después dejó a Trunks pensando que su amo debía odiarle por la pérdida. A pesar de ello, Gohan nunca mostró ni un atisbo de resentimiento por la lesión, casi parecía más feliz por ello. Ahora, Trunks sentía orgullo al saber que él sentía lo mismo por los suyos. Un golpe en la puerta hizo que Trunks se sobresaltara. ¿Hay alguien ahí dentro? La adolescente suspiró aliviada al oír la voz de Penny. No entres. Estoy sin camiseta. Solo estoy cambiándome las vendas. Hubo una pausa cargada más allá de la puerta. ¿Necesitas ayuda? El ceño de Trunks se frunció, giró la cabeza de golpe para mirar la puerta incrédulo. ¿Qué? Nada. Perdón. Penny soltó de repente, con la voz amortiguada. No lo decía en serio. Ahora podía oír los pies de la chica alejándose del baño mientras ella gritaba una última vez. Nos vemos cuando salgas.
Sintiendo solo un poco de confusión, Trunks dirigió su atención a la bolsa de objetos que había dejado sobre la encimera, sacando un rollo de vendas y un poco de adhesivo para la piel antes de mirarse de nuevo en el espejo. Apuesto a que esto va a doler. Trunks apretó los dientes mientras empezaba a tratarse a sí mismo como había estudiado a su madre tratando a Gohan docenas de veces. En el fondo de su mente, Trunks aún podía percibir las firmas de Ki en guerra a cientos de kilómetros de distancia, instándole a trabajar más rápido. Hizo una mueca al apretar un juego de puntos que su madre había cosido para que la herida sanara bien. Por desgracia para Bulma, Trunks estaba más preocupado por asegurarse de que el corte se mantuviera cerca, especialmente porque dudaba que tuviera otra oportunidad de tratar la herida una vez que volviera a la pelea. A pesar de haber aprendido que 18 y el fantasma eran la misma persona, algo que aún le afectaba, seguía sin confiar abiertamente en el androide, no después de todo lo que ella era responsable. Aunque 18 fuera completamente honesto, Trunks estuvo allí cuando Bulma le dijo al androide que salía con apenas la mitad de su poder total. El adolescente tragó saliva nervioso mientras la voz de 18 resonaba en su mente. Ahora, por fin es lo bastante fuerte para plantarme cara. Trunks nunca había visto a un androide asustarse, pero mientras 18 le explicaba el alcance completo del peligro en el que estaba Gohan, pudo ver el verdadero miedo desbordado en sus ojos. Si algo indicaba lo grave que era la situación, el androide 18 estaba aterrorizado era sin duda. Si las cosas salían mal, Trunks quería estar allí para asegurarse de que su hermano saliera con vida. El adolescente terminó el autoproclamado patchwork con prisa antes de coger el cambio de ropa que había traído al baño. Se cambió rápido y estaba en proceso de ponerse la camiseta cuando el sonido de algo grande chocó contra el lateral de la casa. Trunks saltó tan alto que se alegró de que nadie estuviera cerca para verle. El suelo tembló por el impacto, provocando gritos y alaridos de alarma que Trunks podía oír por toda su casa. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Sintiendo que su pecho empezaba a latir con ansiedad por lo que podría ser esta nueva amenaza potencial, el adolescente se bajó rápidamente la camiseta negra antes de pasar bruscamente los brazos por su chaqueta vaquera de Capsule Corp, agradecido de haber puesto ya sus pantalones y botas negros anchos antes de extender la mano y agarrar el pomo de la puerta. Trunks apretó la mandíbula, preparándose para lo que viniera. Es hora de ser héroe otra vez. Son Gohan, en algún lugar por encima de su hombro, Gohan pudo oír el alboroto del androide 18 enfrentándose a Cell con un golpe feroz que hizo temblar el suelo. Estoy trabajando junto a Android 18. Frunció el ceño con disgusto, una vocecita en el fondo de su mente llamándole traidor a todas las personas a las que juró vengar. ¿Cómo podía él, el guerrero dorado, trabajar junto a uno de los dos monstruos responsables de la devastación en todo el mundo con buena conciencia? Dudaba que todas las almas que 18 condenó al más allá la perdonaran simplemente por cambiar de página ahora, de todos los tiempos, así que ¿cómo iba a hacerlo? Por supuesto, ya no es solo la androide 18, ¿lo es? Una avalancha de emociones amenazaba con abrumar al Super Saiyan mientras consideraba las implicaciones de todo. Temblando, Gohan apartó esos pensamientos rebeldes mientras volvía a centrar su mente en la tarea que tenía entre manos. Examinando la mirada furiosa de 17, el Super Saiyan hizo una breve evaluación de sus propias reservas de ki. Esa pelea contra Cell me dejó en aproximadamente el 80%. Era peligroso enfrentarse a un androide con menos fuerza máxima, pero, mientras Gohan contemplaba los restos destrozados del rostro de 17, empezó a considerar si quizá la diferencia de poder seguía a su favor. El poder de 17 se vio significativamente disminuido cuando perdió el brazo, ¿significaba eso que un fenómeno similar ocurriría ahora que su cara estaba goteando? Lo que sea ese líquido. ¿Aceite? Solo hay una forma de probar esa teoría. Empujando los sonidos de V, con el combate en el fondo de su mente, Gohan se lanzó hacia adelante, retirando un puño. Ven a por ello, rompehogares. 17 gruñó mientras su cuerpo se tensaba, sus dedos se cerraban en puños en preparación. Ignorando el comentario, Gohan acortó la distancia en menos de un instante, apareciendo ante 17 en un destello de luz dorada con su puño ardiente silbando hacia adelante. 17 alzó la guardia, anticipando el salvaje golpe de Gohan antes de que el Super Saiyan girara, aprovechando su exitosa finta para clavar una bota azul marino directamente en el esternón de Sesen.
Gohan sonrió satisfecho mientras escuchaba el sonido de 17 jadeando por el impacto de su patada, solo para levantar la rodilla con brutal eficiencia y sentir cómo se rompía contra los restos destrozados de la barbilla de 17. Lo que fuera que pasara por sangre de 17 salpicó el ki de Gohan cuando la cabeza del androide se echó hacia atrás, soltando un ladrido de dolor en el proceso. La cabeza de Gohan se echó hacia atrás justo a tiempo cuando 17 dio una voltereta hacia atrás con el impulso del ataque de Gohan, estirando un pie destinado a su cabeza. Gohan contraatacó con una lluvia de energía dorada, desatando una avalancha de ráfagas de ki que salieron de la mano de Gohan como fuego de ametralladora. 17 respondió como una bala, manteniendo por poco la ventaja frente a la tormenta de ráfagas de energía que lo perseguían, antes de desviarse hacia un lado con una sonrisa arrogante. Buen intento, cabeza de chorlito. La sonrisa de Gohan se hizo aún más grande. El ojo de 17 salió de su órbita cuando en vez de avanzar la estela de explosiones de ki giraba a la derecha, continuando su persecución de 17 mientras el androide se sobresaltaba. ¿Pero qué? La primera explosión impactó en el hombro de 17, desviando su vuelo mientras el androide intentaba desesperadamente reorientarse antes de que los demás pudieran alcanzarle. Girando por el aire, 17 logró esquivar dos ráfagas más antes de que la ola de ki finalmente lo sobrepasara, provocando una cadena de explosiones que envolvió por completo al androide en una lluvia de luz dorada. La detonación de tanta energía produjo una enorme nube de humo que recordó a un ataque táctico de misiles que envolvió por completo a 17. Gohan mantuvo la distancia de la masa de tentáculos oscuros y ahumados que se disipaban lentamente con la fresca brisa nocturna. Sus ojos se entrecerraron hasta quedarse rendidos mientras buscaba intensamente hacia donde 17 intentaría escapar de la nube, planeando interceptar al androide en cuanto se revelara. Gohan sintió como su preocupación crecía a medida que pasaban varios segundos sin que la 17 emergiera de la oscuridad. Por fin, Gohan vio algo nuevo surgir del corazón de la nube de polvo, una diminuta gota de luz amarilla. Al instante, Gohan se sobresaltó cuando la diminuta gota de luz creció, expandiéndose rápidamente y expulsando el humo en una sola y violenta y explosiva ola que vaporizó todo con lo que tocaba. El destello de luz fue suficiente para obligar a Gohan a cubrirse los ojos, parpadeando para apartar el polvo mientras la onda expansiva resultante golpeaba su ki. La luz cegadora finalmente se disipó, permitiendo a Gohan parpadear para alejar las manchas negras de su visión, antes de descubrir a 17 con la pierna a pocos centímetros de la cara de Gohan. Esto, rugió 17 justo cuando su espinilla chocó contra la sien de Gohan, girando la cabeza del Super Saiyan hacia un lado, es por quitarme el brazo. La visión de Gohan se nubló, antes de sentir un puño clavarse en su estómago, haciéndole dar un salto en el sitio, su cuerpo doblándose sobre el brazo de 17. Y esto, gruñó 17, clavando el puño más profundo en el abdomen de Gohan. Es por robarme a 18. Gohan se atragantó, salivando de sus labios mientras todo el aire era evacuado a la fuerza de sus pulmones. A pesar del dolor, a pesar de la falta de aire para respirar, la mente de Gohan no pudo evitar hiperconcentrarse en el comentario de 17. ¿Cree que le robé a 18? Si no fuera por la abrumadora cantidad de dolor que le clavaba en el plexo solar, el Super Saiyan pensó que podría reírse de algo tan absurdo, aunque, admito que el comentario distraía. El puño de 17 se arrancó del abdomen de Gohan, dejando al Super Saiyan doblado de dolor y agarrándose el estómago. Antes de que pudiera responder, la voz furiosa de 17 rugió. Y esto es por arruinarlo todo. Un doble mango de hacha golpeó el centro de la espalda de Gohan con toda la fuerza de una bomba atómica, enviando una onda expansiva cuando el Super Saiyajin encontró el suelo acercándose a su encuentro. Gohan se preparó justo antes de impactar, golpeando el suelo con tanta fuerza que el terremoto resultante fue suficiente para partir la tierra con una fisura, enviándolo a toda velocidad por la oscuridad. Gohan sintió como su cuerpo caía por el abismo, raspando y golpeando la dura superficie de la recién creada maravilla del mundo, antes de estrellarse sin ceremonias contra el fondo rocoso. ¡Ay! Sintiendo más que un poco de mareo, Gohan sacudió la conmoción y se puso en pie para examinar la profunda y oscura grieta en la tierra que 17 le había lanzado a través de la lluvia. Al mirar hacia arriba, Gohan calculó que lo habían arrastrado más de 30 metros bajo la tierra, antes de suspirar frustrado, hay que tener un poco más de cuidado. Todavía no podía saber si 17 funcionaba a plena capacidad. Claro, esos ataques dolieron, pero desde luego no fueron los más duros que Gohan había recibido jamás por el androide.
Aún era posible que 17 solo funcionara a una fracción de su potencia máxima. Quizá pueda abrumarlo con un ataque masivo si tengo la oportunidad. Suponiendo que 17 hubiera mostrado toda su fuerza en esos brutales golpes, Gohan se sentía seguro de que podría reunir suficiente energía para destruir a 17 de un solo golpe. Apretando los dientes, Gohan enroscó las piernas bajo él, antes de saltar hacia arriba como un rayo, produciendo un estallido sónico que resonó contra las paredes del abismo recién forjado mientras avanzaba. El Super Saiyan explotó instantáneamente por la grieta, esparciendo polvo y escombros por todas partes mientras se elevaba al cielo. La cabeza de Gohan giró mientras buscaba apresuradamente a 17, solo para oír el silbido del androide acercándose por encima de su hombro. Gohan se giró de golpe, alzando la guardia rápidamente al recibir el codo de 17 con el suyo propio, sus antebrazos chocando con un estruendo ensordecedor. Con sus rostros a solo unos centímetros, Gohan pudo ver la expresión de 17 llena de rabia. La mitad de los labios de 17 que sí funcionaba se curvaron hacia atrás, revelando un gruñido de odio, saliva volando con sus palabras mientras escupía: «Muérete ya, maldito lavacerebros». Gohan se encontró retrocediendo mientras 17 desataba una andanada de ataques salvajes e imprudentes, cada uno más desesperado y feroz que el anterior. El Super Saiyan resbaló ágilmente y paró cada golpe. A pesar de la tenacidad del androide, Gohan encontró muchas oportunidades para aprovechar la forma descuidada de 17. Aprovechando uno, Gohan esquivó un golpe, clavando su propio puño en la mejilla de 17 y balanceando la cabeza del androide hacia atrás, antes de avanzar para iniciar su propio. 17 gruñó, lanzando la cabeza hacia adelante con desafío y chocando de lleno contra los dientes de Gohan, haciendo que el de Saiyan tambaleara al oír un crujido preocupante. Un instante después, Gohan volvió a estar a la defensiva cuando 17 reinició su ataque con total temeridad. No creo haber visto nunca a 17 tan enfadada antes. A pesar de haber desafiado a los androides durante más de una década, rara vez había visto a uno perder la compostura hasta ese punto. Supuso que nunca había conseguido cabrear lo suficiente a ninguno de los dos como para llegar a... fuera cual fuera el motivo de odio que fuera esto. Espera, ¿sabe más sobre la historia? Un ceño preocupado se dibujó en las comisuras de la boca de Gohan mientras se formaba una idea. Esquivando una patada giratoria con gancho, Gohan retrocedió rápidamente, creando espacio mientras gritaba: ¿De verdad crees que he lavado el cerebro a tu hermana? 17 detuvo su persecución, su vuelo se detuvo tambaleándose mientras fruncía el ceño. ¿Cómo más lo llamarías? Bromeó. De alguna manera la atrapaste, quizá incluso la atrapaste, y le llenaste la cabeza de tonterías. La convenciste de la basura, como si matar gente fuera una mala palabra, o lo que sea. Habló burlonamente, poniendo los ojos en blanco, antes de avanzar con un gancho de izquierda malvado que le habría arrancado la cabeza a Gohan de no ser por una parada bien cronometrada. Gohan respiró hondo, preparándose para la siguiente parte de su plan, antes de forzar una risita entre el puño de 17 que detenía y lo atrapó a centímetros de su cara. ¿Crees que me he esforzado en buscar al androide 18? Resopló, imitando la misma forma en que había visto a 17 y 18 burlarse de él lo que parecían cientos de veces. Lo que te dejó con aspecto de muñeca de cera derretida, asintió con una sonrisa molesta hacia el lado izquierdo de la cara de 17, debió dejarte con un traumatismo cerebral grave si por fin eres lo bastante tonto como para creer eso. Ella me encontró. No puedo creer que esa sea la mentira que te contó, y que te la creíste. Gohan resopló. La expresión de ojos abiertos y sorpresa que cruzó el rostro de 17 fue rápidamente engullida por una mirada tan hostil y llena de odio que Gohan supo que había tocado una fibra sensible. Cierra la puta boca, mentiroso torcido, endogámico. Me habló de las sesiones de entrenamiento exclamación de cierre 17 gruñó, ponchando con un frontal impulsivo destinado a golpear el pecho de Gohan. En cambio, Gohan giró, rodeando el lado ciego de 17 hasta quedar espalda con espalda. Sin perder un segundo, Gohan clavó el codo directamente en la columna de 17 con una fuerza que hacía temblar los huesos. El androide soltó un grito ahogado antes de apretar los dientes y girarse con un puñetazo salvaje que solo recibió el antebrazo de Gohan. Las sesiones de entrenamiento, una oleada de melancolía invadió al Super Saiyajin al recordar la época a la que se refería 17. Los dulces y cálidos recuerdos de trabajar junto a Trunks y Videl, ahora manchado por lo que esperaba que no fuera la verdad.
Una parte más profunda de Gohan había estado rezando en silencio para que toda la situación fuera de alguna manera una mentira, inventada por Cell nada menos, solo apenas demostrada por pruebas circunstanciales en el mejor de los casos. O al menos, eso era lo que Gohan esperaba creer, que de alguna manera, todo esto había sido una coincidencia tras otra, creando un efecto dominó estupendo de meras coincidencias. Cualquier cosa, para que Gohan no tuviera que enfrentarse a la retorcida realidad de todo aquello. Apartando la oleada de emociones que afloraban, Gohan encontró su siguiente serie de palabras mordaces, esperando llevar a 17 al límite. Oh sí, las sesiones de entrenamiento. Gohan dijo con el mismo tono sugerente que había escuchado, Videl le había provocado tantas veces antes. Recuerdo aquella vez que tu hermana y yo tuvimos que acercarnos mucho para una de las sesiones de entrenamiento. La mente de Gohan recordó la primera vez que sostuvo la mano de Videl en la suya, sentados uno frente al otro mientras él transfería lentamente su ki al suyo. Ver cómo su expresión se iluminaba con tanta emoción y asombro genuinos al sentir la energía vital por primera vez, había sido uno de los momentos más bonitos de su vida. Estuvo sonrojada casi todo el tiempo, sonrió, esta vez de verdad, al recordar lo adorablemente nerviosa que había estado Videl cuando aparentemente por accidente le llamó hermoso con tanta sinceridad que le hizo latir el corazón. Pero pude notar después que realmente lo disfrutó. Probablemente la razón por la que seguía volviendo por más. La expresión de estuporción despeinada escrita en el rostro destrozado de 17 casi hizo que Gohan se riera de verdad, antes de transformarse en un gruñido vil y retorcido, tan ardiendo de odio que Gohan tragó saliva. Había pura y sin adulterar rabia en el ojo restante de 17 mientras cargaba contra Gohan, su voz explotando de indignación mientras rugía. Te voy a matar, joder. 17 cerró la distancia al instante, lanzando un gancho ascendente que se encendió en el aire, ondulando con una energía oscura y carmesí mientras se lanzaba directamente hacia la cara de Gohan. El estruendo sónico resultante estalló contra la camisa de Gohan justo cuando caía hacia atrás, abrazando las rodillas al pecho mientras el devastador golpe de 17 solo tocaba el aire. Por fin. Con un gruñido, Gohan clavó ambas botas directamente en el abdomen de 17, produciendo una onda de choque audible. Cuando 17 soltó un grito ahogado de dolor, su ojo rodando hacia la parte trasera del cráneo mientras todo su cuerpo se estremecía por el impacto. Hay más de una forma de quedarse ciego en una pelea. Pensó con suficiencia, extendiendo la mano a velocidad relámpago y agarrando a 17 por el cuello de su camisa negra azabache gravemente desgarrada y ensuciada por las mareas de la batalla. El androide dejó escapar un agudo gemido de dolor mientras su cuerpo azotaba contra las fuerzas cortantes, su columna se contorsionaba dolorosamente en un violento tirón. Gohan observó al androide tembloroso, golpeado y maltrecho, con los brazos débilmente apretados alrededor de su abdomen. Los dos se miraron a los ojos, y Gohan pudo ver miedo. Sin dudarlo ni un segundo, Gohan golpeó la cresta de su frente directamente contra la cara ya rota de 17, produciendo un crujido nauseabundo al hacerlo. La cabeza de 17 se giró bruscamente hacia atrás, su cuerpo quedando inerte en el agarre inquebrantable de Gohan antes de que una mezcla de sangre y saliva comenzara a gotear de los labios flojos del androide. Sin embargo, en cuestión de momentos, Gohan notó los movimientos desorientados de 17 despertando de nuevo. Ahora o nunca, una pequeña voz susurrante en el fondo de la mente de Gohan se preguntaba qué pensaría 18 de él una vez que matara a su hermano. Solo le llevó una fracción de segundo darse cuenta, no le importaba. No es que 18 merezca cortesía después de todo lo que ha hecho a todos, y a mí. Con expresión preocupada, el Super Saiyan arrojó al androide lejos, antes de retirar el brazo y empezar a reunir fuerzas rápidamente, haciendo que la luz zafiro se condensara en los dedos garras de su palma abierta. Kame, el ojo restante de 17 se abrió lentamente cuando su caída fue cortada, su cuerpo comenzando a flotar lentamente en el cielo mientras fruncía el ceño confundido. ¿Qué? Ame, Gohan apretó los dientes, lanzando el ataque característico de su padre mientras 17 empezaba a sacudirse la conmoción, entrecerrando los ojos antes de que su iris azul se girara hacia Gohan. ¡Ja! El brazo de Gohan se lanzó hacia adelante antes de que una ola de energía azul brillante estallara de su palma y una explosión de ki, visible desde el espacio, envolviera al androide 17. El androide soltó un ladrido de alarma sorprendido al ser envuelto por el ataque de Gohan. Gohan exhaló entrecortado mientras luchaba por mantener la intensidad del rayo, sintiendo que su brazo ardía por el esfuerzo de realizar un ataque tan devastador.
Tras unos segundos que duraron una eternidad, el Super Saiyan liberó la técnica característica del estilo Kame, dejando caer el brazo a un lado, sin fuerzas de forma inerte. El último ataque de Gohan se desvaneció, y frunció el ceño. Flotando en el mismo lugar donde había estado antes estaba el androide 17. Una burbuja verde protectora se había formado alrededor del androide, que lucía una sonrisa radiada y el ojo brillaba de odio. ¿Recuerdas este truco? 17 respondió con sarcasmo, haciendo que Gohan mirara las manos del androide, para descubrir una energía tensa y crepitante que crecía en los dedos temblorosos y cerrados de 17. Oh, los ojos de Gohan se abrieron alarmados cuando la barrera de energía se desvaneció en el mismo instante en que las manos de 17 se lanzaron para encontrarse con él. Rompe infiernos. Mierda. Gohan se vio envuelto en una ola de devastadora energía rosa que amenazaba con vaporizarlo por completo, de no ser por la barrera energética colocada apresuradamente que formó en los milisegundos antes de que el ataque de 17 impactara. En el momento en que la oleada de energía lo golpeó, Gohan supo que su barrera no sería suficiente. La esfera dorada protectora se dobló casi al instante, rompiéndose como cristal mientras la ola de luz teñida de rosa envolvía al Super Saiyan. Gohan soltó un grito que fue completamente ahogado por el rugido del Hellbreaker de 17 quemando y derritiendo su piel. Su cuerpo completamente envuelto en una ola de dolor puro y agonizante, Gohan apenas estaba lo suficientemente lúcido para distinguir que lo llevaban con la intensidad de la explosión. Tras pensar que podría morir si dejaba que esto continuara demasiado tiempo, Gohan apretó los dientes, reuniendo la fuerza de voluntad para desatar una ola explosiva y abrupta a su izquierda. La interrupción fue suficiente para lanzar al Super Saiyan humeante hacia un lado y fuera de las peligrosas presas del rayo. Jadeando con jadeos cansados y tensos, los ojos verde azulado de Gohan se movieron para evaluar el daño. Haciendo una mueca, reconoció las zonas humeantes y humeantes de piel oscurecidas y quemadas por el devastador ataque de 17. Por la breve evaluación, Gohan pudo deducir que su antebrazo y parte superior del pecho habían recibido la mayor parte del daño, a juzgar por lo sensible y chamuscada que se sentía su piel en esas zonas. La camisa del gi de su padre se ha reducido a cintas, apenas sujetando su torso por mechones sueltos de tela naranja y azul. Sintiendo como su cuerpo temblaba por la prueba que acababa de tener que soportar, los dedos temblorosos de Gohan buscaron con cuidado lo que quedaba de su camisa. Siseando de angustia, ignoró las punzadas punzantes y punzantes de dolor en la palma y los dedos quemados mientras apretaba la camisa con fuerza y arrancaba el resto de la tela ya inútil. Esto es realmente grave. Desde su medidor interno, Gohan podía notar que su poder se había reducido considerablemente en su desesperado intento de sobrevivir, dejándole con menos de 2/3 de sus reservas de ki sin ignorar las heridas en su cuerpo. 17 sigue a máxima fuerza. Parecía que los componentes que 18 había logrado dañar en la cara de 17 tenían poco que ver con la distribución de energía. El hecho de que 17 hubiera podido defenderse de la onda de energía formada apresuradamente por Gohan mientras cargaba su propia represalia era prueba suficiente de ello. Gohan maldijo en voz baja, reprochándose por haberse extendido demasiado contra 17, basándose en lo que se reducía a una simple suposición esperanzada. Esperaba que salieras del otro lado sin un brazo, quizá una pierna. La cabeza de Gohan se alzó bruscamente hacia el cielo. Su mirada encontró a 17 flotando a 30 metros sobre su cabeza, con los brazos hacia abajo y las palmas extendidas para mirar a Gohan. Ya sabes, para devolverte lo que me hiciste, a nosotros. 17 gruñó con odio, su voz oscura y siniestra, como Gohan nunca había oído del androide. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras orbes dorados empezaban a llenar las manos de 17. Pero no te preocupes. Tengo mucho más que pagarte. ¿Está intentando esto? Gohan se preparó mientras veía cómo el cielo se llenaba rápidamente de gotas doradas de luz, antes de que cayeran como una tormenta de muerte. Mirando hacia el resplandor descendente, el aura dorada de Gohan estalló, explotando en todas direcciones mientras reunía sus fuerzas restantes. No más errores. 18 gruñó cuando sus nudillos crujieron contra el duro caparazón del antebrazo de Cell con tanta fuerza que astilló el caparazón de su armadura. El brazo de Cell se colapsó mientras los huesos se rompían, cediendo ante la magnitud de su ataque mientras 18 rugía, sus sistemas canalizando aún más poder a través de su brazo antes de clavar su brazo más allá de los restos destrozados del miembro de Cell, clavándolo en su pecho. La piel de 18 se erizó al sentir su mano clavarse en el tejido verde enfermizo que componía los pectorales de Cell,
su puño hundido en su antebrazo dentro del torso de su enemigo ahora convulsivo. El débil agarre de Cell se aferró al antebrazo de 18, una mezcla de terror y agonía reflejada en sus expresiones viles. A pesar de la sangre que salía de su grotesca boca, 18 oyó la voz de Cell gritar desesperadamente: «¡Espera!». La fría expresión de 18 se endureció en un ceño de disgusto. «No». Sin dudarlo más, el interior del pecho de Cell comenzó a brillar como una calabaza de calabazas, con rayos de luz dorada derramándose desde la enorme herida de su torso. Sangre vermellón empezó a brotar de los labios de Cell mientras 18 se inclinaba. «Creo que llamaré a este mina de energía». Los ojos de Cell se abrieron de horror cuando 18 arrancó su brazo del torso de Cell, antes de levantar una bota negra de combate y estamparla directamente en su cara. Se oyó un crujido nauseabundo cuando Cell fue enviado a la fuga, el resplandor en su torso aumentando hasta alcanzar su cenit. Finalmente, el cielo estalló con una ensordecedora explosión dorada. 18 se vio obligada a protegerse los ojos de la onda expansiva, frunciendo el ceño al sentir una punzada ya familiar en el pecho. Está empeorando, a pesar de que Bulma nunca le dijo directamente a 18 que los dolores en su pecho estaban relacionados con el mecanismo fallando que alimentaba su ki. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que ambos estaban relacionados. Cada vez que activaba su poder doblando la energía artificial del Dr. Gero a su voluntad, sentía una sensación profunda y punzante en algún lugar junto a su corazón que solo empeoraba tras cada enfrentamiento. Para 18, el dolor había empezado a servir como una vaga indicación de dónde descansaba su poder en ese momento. Útil, había determinado 18, dado que no tenía forma de detectar su propia firma de ki de otra manera. Por ahora solo parece una acidez muy fuerte. ¿Significa eso que aún no he gastado demasiada energía? Un pensamiento tranquilizador, pensó la rubia, antes de fruncir el ceño cuando el destello de su explosiva ola se disolvió. Los últimos tentáculos de humo se desvanecieron para revelar los restos chamuscados de un par de patas que desaparecían entre el denso follaje y los árboles muy abajo. 18 maldijo en voz baja, sus dedos se cerraron en puños temblorosos. Me estoy debilitando. Se suponía que esa explosión era lo suficientemente grande como para vaporizar todo un estadio, pero apenas había salido lo bastante grande como para abarcar un cine. Esperaba que la onda de energía fuera suficiente para desintegrar a Cell por completo, pero 18 se daba cuenta rápidamente de que no había puesto suficiente fuerza en el ataque. O mejor dicho, ella no tenía suficiente fuerza para empezar. Echando un vistazo por encima del hombro, 18 apenas pudo ver la guerra entre Gohan y su hermano que rugía con ferocidad. La pareja no era más que puntos en la distancia, una distancia que solo había crecido desde que Cell empezó a huir más que a intentar luchar contra ella. Está intentando ganar tiempo, ¿pero por qué? Frunció el ceño, intentando descifrar la estrategia de Cell antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Está ganando tiempo para 17. ¿Cuánta energía había gastado Gohan ya luchando contra Cell antes de que llegara? ¿Tendría suficiente para manejar a su hermano ahora que luchaba con menos de un tanque lleno? 18 no podía asegurarlo. No había visto cómo fue la primera vez que Gohan venció a 17, pero esperaba que el éxito de Gohan hubiera sido algo más que una casualidad. Pero, si lo fue, entonces tengo que marcar la diferencia. Si Gohan no tenía la fuerza para derrotar a su hermano recién reparado, entonces tenía que asegurarse de vencer a Cell con tiempo suficiente para ir a ayudar. Al darse cuenta de que no tenía mucho tiempo que perder, 18 salió disparada tras las patas chamuscadas, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en rendijas mientras se acercaba a la línea de árboles que la ocultaba. Necesito usar mi ki con moderación. Espera, ¿esto es con lo que Gohan tiene que lidiar cada vez que está en batalla? ¿Conservar energía y colocar ataques solo cuando importan? Joder, esto apesta. 18 sintió una nueva oleada de respeto por Gohan recorrerla justo cuando atravesaba el dosel de hojas y ramas, aterrizando en cuclillas en un claro de hierba suave y descuidada. Frunció el ceño, frunciendo el ceño mientras sus ojos cibernéticamente mejorados buscaban con urgencia los restos del cuerpo de Cell. Debería estar aquí. Aquí es donde el patrón de vuelo proyectado de mi sistema lo situó, así que... Los ojos del androide se desviaron de golpe, encontrando una sección aplastada de hierba con rastros de sangre viridiscente pintando las cuchillas. Un escalofrío recorrió la espalda de 18 mientras su cabeza daba vueltas, sus penetrantes ojos azules intentando buscar en todas direcciones a la vez hacia dónde se había escapado Cell. Luchas una batalla que asegura tu propia caída, dijo una voz justo por encima de su hombro.
La androide giró, atacando con el talón del pie en un intento de decapitar a Cell por haberse acercado sigilosamente. Para sorpresa de 18, sin embargo, su bota cortó el aire sin revelar a nadie. ¿Eh? Aún tensa, 18 apreció su concentración, estirando sus sentidos hasta que se extendieron por kilómetros. A bastante distancia, podía sentir la energía de Gohan aún rugiendo en su lucha, pero más allá de eso, cobarde de mierda. EITTN espetó, pisando fuerte con frustración, lo que resonó con un estruendo atronador. La última vez que buscó la firma de Ki de Cell, pudo detectarla débilmente gracias al intento amateur de Cell de ocultar su energía. Ahora, sin embargo, 18 no podía detectar ni rastro de la gran abominación verde a la que se enfrentaba. Este cabrón aprende demasiado rápido. La androide apretó los dientes ante ese pensamiento preocupante, con la cabeza como si girara mientras buscaba desesperadamente su entorno. Puedes llamarme cobarde, raspó Cell, sorprendiendo a 18, pero al menos no soy un tonto. Si 18 aún tuviera capacidad para sudar, estaba segura de que lo estaría ahora mismo. El androide giró de nuevo, cortándole el brazo como si fuera una hoja donde había oído la voz de Cell justo detrás de ella. Una vez más, 18 se quedó desconcertada al no descubrir nada en su camino. ¿Cómo? Susurró entre dientes, antes de rugir, ¿dónde demonios estás? Ser perfecto significa simplemente que eres el mejor huyendo y meándote encima. 18 se detuvo, escudriñando la línea de árboles con la esperanza de que su burla fuera suficiente para provocar a Cell a combatir. Para su disgusto, su entorno permanecía intacto. ¿No te das cuenta de que el camino que sigues te llevará a tu propia destrucción? Los nervios hicieron que 18 mirara por encima del hombro cuando llegó la voz de Cell, pero como antes, no encontró nada. Sus labios se fruncieron en una mueca mientras intentaba entender la voz de Cell llamando justo a su lado en un instante y luego desapareciendo al siguiente. Espera un segundo, siguiendo una corazonada, el rubio decidió seguir la pregunta de Cell. El camino que seguía antes habría llevado a mi destrucción. Una vez que 17 y yo destruyéramos todo, los únicos que quedaban por destruir seríamos nosotros mismos. 18 habló fríamente, con los ojos entrecerrados mientras escaneaba cuidadosamente su entorno. Probablemente sea una emboscada. Está esperando a que baje la guardia para atacar. Al entender esto, los puños de 18 se apretaron. ¿Suenas tan seguro? La voz de Cell volvió a sonar, tan cerca como antes, cuando, en realidad, ahora amenazas con eliminar a las únicas almas que alguna vez te entenderán realmente. 18 se tensó al escuchar la voz de Cell, pero no se giró mientras apretaba su concentración y confirmaba su sospecha. Espera, ¿Cell me está hablando en la cabeza? La revelación fue impactante. 18 ni siquiera sabía que tal técnica era posible, y mucho menos cómo Cell había logrado enseñarse tal habilidad a sí mismo. Lo pillas rápido. La sangre de 18 se heló, sus ojos se abrieron de par en par al escuchar la respuesta de Cell. ¿Me oyes ahora mismo? Te oigo, como tú me oyes a mí. 18 no pudo evitar estremecerse al comprender que los pensamientos de Cell invadían su mente. Dejó perturbada a la androide. Inmediatamente, el sentido de Ki de 18 se encogió, ampliándose hasta que concentró toda su energía restante para escanear internamente hasta encontrar ahí. Ahora, armada con lo que buscaba, 18 descubrió un tenue cable que se extendía desde la oscuridad y se aferraba a su propia firma de Ki, proporcionando el enlace necesario para comunicarse. Instintivamente, 18 entendió cómo la energía transfería los pensamientos de Cell y viceversa, antes de aferrar su Ki a su Ki y bloquear la comunicación. Los instintos de librarse del asqueroso lazo que la unía al monstruo que era Cell casi la convencieron de hacerlo, antes de detenerse. Justo cuando estaba intentando manipular su energía para destruir el vínculo mental de Cell, a 18 le vino una segunda idea, más prometedora. El lazo es como un localizador. Usando el vínculo que Cell había forjado en su mente como columna vertebral para su búsqueda, el Ki de 18 se extendió y descubrió que el lazo desaparecía en la oscuridad del bosque a la izquierda. No era una ubicación exacta, pero por fin tener una dirección hacia la que dirigirse era un comienzo. En silencio, 18 se levantó del suelo para que sus pies no hicieran ruido antes de comenzar con cautela a seguir el eslabón. Tenía la fuerte impresión de que sabía lo que Cell intentaría hacer si no estuviera alerta. 17 le dijo a Cell que ya no tenía que contenerse, apuesto a que eso significa que voy a recibir un curso intensivo de cómo absorbe la cola de Cell a las personas si no tengo cuidado. Liberando su bloqueo en la telepatía de Cell, 18 respondió, esperando distraerla mientras buscaba.
Tú y 17 sois los únicos que me entenderéis. ¡Qué broma! ¿Hasta qué punto estás desesperado como para intentar compararme con algo tan repugnante como tú? El diseño de nuestros cuerpos puede ser diferente, vaya manera de enterrar el plomo. Pero nuestras almas son una y la misma. La persecución de 18 vaciló al detenerse, considerando las palabras de Celle con expresión preocupada. No sabes nada de mí, respondió con frialdad. Sé que tu alma es tan oscura y corrompida como la mía, si no más. No puedo sentir tu ki, pero no tengo duda de que tú sí. Has sentido la esencia que es mi firma de ki, ¿no es así? 18 tragó saliva, nervioso. ¿Cómo se compara el tuyo? La cabeza de 18 cayó, frunciendo el ceño mientras, poco a poco, empezaba a buscar dentro de sí misma como Gohan le había enseñado lo que parecía una eternidad atrás. No tardó en encontrar lo que buscaba. Junto a la diminuta mota de ki que era su verdadera esencia, estaba el poder abrumador y eclipsante que el Dr. Gero había implantado en ella. Ese poder que era ella, que representaba todo lo que era y lo que había hecho. El androide extendió la mano y tocó la energía, recogiendo de ella la misma sensación que había sentido el primer día que Gohan se la mostró. Muerto, energía artificial. Más bien una imitación de lo que debería ser la vida, pero no del todo bien. Al instante, la mente de 18 recordó las palabras exactas que había usado para describir a Cell Trunks. Como algo muerto, intentando estar vivo. La actitud de 18 se desvaneció, su postura se desinfló al darse cuenta de lo que Cell estaba diciendo. Nuestras firmas de ki, la esencia que representa nuestras propias almas, ya sea por la locura de los diseños del Dr. Gero replicados a lo largo de sus creaciones, o la década de tormento de la que 18 fue responsable y que manchó su propia alma, examinar la firma de ki de Cell era casi como mirarse en un espejo. El monstruo que era, sí, ahora lo entiendes, dijo su voz insidiosa y ronca en su mente. Somos uno y el mismo, tú y yo. Al fin y al cabo, somos familia. ¿Familia? Preguntó 18, sintiendo una extraña mezcla de confusión y pérdida. Todos estamos unidos por el Dr. Gero, el padre que dio a luz a los seres en los que estábamos destinados a convertirnos. 18 consideró esa lógica. Supuso que Cell tenía razón. La doctora Gero había cambiado para siempre a todos ellos, a ella y a su hermano incluidos. En ese sentido, todos eran hijos de la locura del Dr. Gero. No es demasiado tarde. 18 ladeó ligeramente la cabeza. ¿Demasiado tarde? No es demasiado tarde para evitar tu propia destrucción. 18 se sintió de nuevo en movimiento, volando silenciosamente entre la maleza mientras seguía el vínculo que Cell dejaba sin darse cuenta. Se movió lenta y cautelosamente entre los árboles, ansiosa por descubrir a Cell agachado y esperando para lanzarse. ¿Dónde se escondía exactamente? ¿Qué quieres decir? ¿De verdad crees que Son Gohan alguna vez te aceptará? Incluso si logras asesinar a tus propios hermanos esta noche, ¿cuánto tiempo pasará antes de que Son Gohan determine racionalmente que eres la última amenaza que queda para la humanidad? 18 sintió que la sangre se le helaba al pensar en ese pensamiento inquietante. No era ciega al odio absoluto que Gohan desprendía hacia ella, hacia la verdadera ella, y con razón. Dudaba que ese sentimiento de resentimiento se calmara una vez que se revelara la verdad, si acaso, solo reforzaría su odio hacia ella. Para su disgusto, la mente de 18 recordó las múltiples veces que Gohan había intentado destruirla de una vez por todas, algunos intentos demasiado cercanos para su comodidad. Únete a nosotros y detiene a Son Gohan de que no masacre a la única familia que conocerás. 18 se detuvo, parpadeando lentamente mientras dejaba que las palabras la envolvieran. La única familia que conoceré alguna vez, no pudo evitar soltar una risita. El recuerdo de salir de compras con Trunks y Gohan cruzó por su mente. La sonrisa radiante y radiante de Trunks tras probarse y clavar el look de chaqueta vaquera y pantalones anchos era un recuerdo que 18 estaba encantada de que guardara para siempre en su memoria, esperando su búsqueda siempre que necesitara algo que la hiciera sonreír. El rostro de Bulma entró en los pensamientos de 18 después, su cálida y maternal presencia tranquilizándola a pesar de saber que no lo merecía. Las palabras de Bulma le habían dado la fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades, y nunca las olvidaría. Finalmente, la mente de 18 volvió a su tiempo durante el viaje de acampada, cuando pudo disfrutar por primera vez de la cocina francamente increíble del hombre al que acabaría enamorándose, Son Gohan.
Como un resumen de lo que ahora consideraba sus nuevos y favoritos recuerdos, cada momento maravilloso pasado bajo la gracia de Son Gohan pasó por sus pensamientos: la primera vez que se conocieron en un bar, cada sesión de entrenamiento encantadora, su primera vez yendo juntos a un club, conociendo a su madre por primera vez, ese tiempo mágico bajo la lluvia, y, por supuesto, la primera vez que sintió el suave roce de sus labios contra los suyos, su brazo rodeó su cuerpo protectora mientras ella se fundía en su «espero que no sea la última vez», sacudiendo la sensación de melancolía que amenazaba con vencerla. 18 respondió: algo que he aprendido sobre familia es que es más que solo las personas con las que estás emparentado, ya sea por sangre o de otro tipo. Sonrió, sintiendo una sensación cálida y reconfortante llenar su pecho. La familia es la gente a la que eliges estar más cerca. Las personas por las que harías casi cualquier cosa, porque significan tanto para ti. 18 se burló, aún observando atentamente sus flancos. Pero supongo que ese concepto se le escapa por completo a un monstruo como tú. Tú, se sorprendería. 18 arqueó una ceja. ¿Qué significaba eso? El paso de 18 se aceleró al sentir un ataque colosal a lo lejos sacudir el suelo bajo sus pies. De una forma u otra, se estaban llevando a cabo ataques significativos en la batalla entre Gohan y 17. De todos modos, entiendo que has decidido rechazar mi generosa oferta. 18 puso los ojos en blanco. Vaya. Debes trabajar a tiempo parcial como psíquico. ¿Qué tal si sales para que te deje una buena propina? Una pena. Cell sonaba casi decepcionado. Pero, totalmente esperado. Gracias por vuestro tiempo. 18 sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su cabeza daba vueltas mientras se preparaba para su emboscada, alzando los puños en posición de alerta. Venga, mancha de zapatos gigante. Frunció el ceño cuando los arbustos y árboles que la rodeaban ondeaban inofensivamente con la brisa, ni siquiera el crujido de un paso se percibía en el aire. ¿Qué? Oh. Respondió Cell con sarcasmo en sus pensamientos. ¿Pensabas que eras el objetivo? 18 sintió un nudo en el estómago antes de que sus ojos se dirigieran inmediatamente al cielo. ¿Cómo hemos llegado tan lejos? No se había dado cuenta de hasta dónde la había alejado su juego del gato y el ratón de Gohan. 18 entrecerró los ojos, intentando y apenas distinguiendo dos pequeños puntos a lo lejos, uno envuelto en una llama dorada y vibrante que ahora parecía tan pequeña como una vela, ya que podía darse cuenta de que accidentalmente había perseguido a Cell cientos de kilómetros de distancia. Maldita sea. Siempre voy 2 pasos por detrás. 18 salió disparada del suelo, disparándose hacia el cielo con un estallido sónico y el viento silbando a su alrededor mientras ella se esforzaba desesperadamente por alcanzar a Gohan antes que Cell. A pesar de sus mejores esfuerzos, 18 se sentía lenta mientras cortaba el cielo, recordándole el reloj que se avecinaba y contaba atrás hasta que se le drenaba hasta la última gota de su ki.